Había un hombre llamado Costumbre. Costumbre estaba habituado a ir a trabajar siempre siguiendo el mismo camino. Todos los días el hombre se levantaba, se duchaba, se vestía, desayunaba y se ponía a caminar hacia su trabajo. Un día Costumbre se paró y empezó a reflexionar. Llevo tantos años haciendo lo mismo. ¿Y si probara algo nuevo? ¿Y si probara algo diferente? Pero cada vez que pensaba esto, notaba cómo se le hacía un nudo en el estómago. No. Mejor sigo como estoy. Porque yo sé lo que puedo esperar, yo sé que lo que hay en mi camino siempre lo controlo. No. Seguiré caminando por el mismo camino. Pero un día Costumbre durmió muy mal. Se levantó agotado. Y aunque se duchó, se vistió, desayunó y se puso a caminar, estaba tan despistado que de repente se encontró en medio de un bosque. Dios mío, ¿lo que hago yo aquí? ¿Pero dónde estoy? ¡Ay, que me he perdido! Llevado por el pánico, empezó a correr en una y otra dirección, adentrándose cada vez más en la hondura de ese bosque. Hasta que de repente, en un claro, vio a un anciano que estaba sentado, apoyado sobre un tronco y al parecer profundamente dormido. Costumbre se acercó a él. Perdone, yo no le quisiera molestarme. ¿Sabes? Es que me he perdido. Por favor, despierte. El anciano no despertaba. Costumbre empezó a zarandearle. ¡Despierte! ¿Cuál es mi camino? Pero por más que le zarandeó, aquel anciano no abrió los ojos. Enfadado porque pensaba que el anciano sencillamente pasaba de él, se dio la vuelta para partir cuando escuchó con perfecta claridad: agarra aquello que encuentres en tu camino. Costumbre giró y allí solo estaba el mismo anciano, igual de dormido. Sin entender muy bien lo que significaban esas palabras, Costumbre siguió corriendo intentando salir de aquel lugar. El día fue pasando y cayó la oscura noche. Y en plena oscuridad, Costumbre llegó a lo que por el sonido parecía el cauce de un gran río. Estaba en su desesperación dispuesto a lanzarse a aquel agua, cuando en medio de la oscuridad escuchó con perfecta claridad las mismas palabras: agarra aquello que encuentres en tu camino. Costumbre, que no veía nada, que no entendía nada, se puso a gritar: ¿pero qué voy a agarrar? ¿Qué voy a agarrar si aquí no hay más que piedras? Pero entonces hizo algo sorprendente, no razonable, no lógico. Costumbre se agachó, agarró un montón de esas piedras y se las metió en el bolsillo. Agotado después de cruzar el río, Costumbre se tumbó sobre la arena de la playa, intentando descansar. Pero durante toda la noche aquellas piedras que había metido en su bolsillo se le clavaban en la pierna y no le dejaban dormir. Al día siguiente, cuando empezó a amanecer, Costumbre, airado y frustrado, se levantó. Metió la mano en el bolsillo, agarró esas piedras que no la habían dejado dormir y estaba a punto de tirarlas cuando observó sorprendido que salían rayos de luz de entre sus dedos. Y cuando abrió la mano, contempló que aquello que había tomado en la oscuridad de la noche como simples piedras no eran sino raros y valiosos diamantes. Queridos amigos, ¿sabéis lo que nos pasa? Que nos acostumbramos a vivir en lo que se llama la zona de confort, porque nos da una idea de seguridad, de que controlamos, de que eso es predecible, es nuestro status quo. Y cuando por necesidad, o cuando porque alguien nos inspira, un libro, un ejemplo, o cuando la vida directamente nos saca, sin pedirnos permiso, el ser humano, ante ese mundo nuevo, complejo, incierto, muchas veces, porque no sabe, no conoce su grandeza, se siente empequeñecido y deja que voces interiores como: no hay salida, tú no eres capaz, no mereces ser feliz, se adueñen de nosotros,
¿Sabéis que se ha demostrado con técnicas modernas de radioinmunoensayo y neuroimagen que cuando nos hablamos de esa manera, la sangre se llena de cortisol y el cerebro de glutamato? ¿Y sabéis lo que hace esto? Produce muerte neuronal. Hace que pensemos con poca claridad, nos volvemos irascibles o nos bloqueamos. Paraliza el sistema digestivo. Produce digestiones pesadas, úlceras, subida de ácido, colon irritable. Bloquea el sistema de defensa del cuerpo, los leucocitos o glóbulos blancos, los macrófagos, los linfocitos CD4, los natural asesinos, RNK. Todo eso lo bloquea. Sin embargo, cuando un ser humano ante la incertidumbre, ante la complejidad, en lugar de arrugarse, dice sí al desafío, y a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad, cree que hay algo hermoso, que hay diamantes ahí en algún lugar y que los va a encontrar, está demostrado que empiezan a activarse genes rápidos en menos de 4 horas. Aparecen nuevas conexiones neuronales. Las espinas dendríticas del profesor Cajal, que las descubrió hace tanto tiempo, empiezan a proliferar. Neuronas conectan como nosotros hemos conectado hoy con esas madejas tan preciosas. Comparten más información, nos volvemos seres más inteligentes. Además, células madre localizadas en las cavidades cerebrales, los ventrículos, empiezan a emigrar hacia los hipocampos, centros esenciales para controlar el miedo. Centros que segregan dopamina, una hormona que te hace sentir confiado. Aprendes deprisa, fenómeno llamado neurogénesis. Hay un aumento en el riego sanguíneo de la parte anterior del cerebro, del área prefrontal. Piensas con más claridad, tomas mejores decisiones, eres más creativo porque ves más. Por eso es tan importante que salgamos de esa zona de confort, poquito a poco. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y entremos en la zona del coraje, en la zona del valor. Porque es ahí cuando afloran nuestros talentos, cuando se despiertan energías dormidas, cuando descubrimos la grandeza que hay dentro de nosotros. Cuanto más complejo sea el entorno, cuanto más incierto sea el contexto, más importante es que creemos una visión ilusionante. A finales del siglo XIX, nació una niña en Tuscumbia, Alabama. A los 16 meses de edad se quedó ciega, muda y sorda por una meningoencefalitis. No obstante, con la ayuda de un ser extraordinario, Annie Sullivan, Helen Keller fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores por Harvard. En una ocasión, un periodista le dijo: señorita Keller, ¿hay algo peor que no poder ver? Y ella dijo: sí, es peor poder ver y no tener una visión. Porque cómo ves tu futuro determina cómo vives tu presente. Por eso, con todo el cariño, os quiero transmitir lo siguiente. Las ideas son claves, sobre todo cuando se convierten en ideales. El ideal de una vida, el aceptar los riesgos, porque es donde los seres humanos crecemos y evolucionamos. El decir sí a los desafíos y a pesar del dolor, a pesar de la confusión, a pesar de la frustración, tener siempre una imagen de grandeza, de plenitud. Porque lo que nosotros hagamos con nuestra vida puede convertirse en 2 cosas: un aviso o un ejemplo. Hacer de vuestra vida eso que ya sois, un ejemplo de grandeza. Gracias. Vamos a hablar del punto de partida, porque todos tenemos que conocer el punto de partida. Y el punto de partida es un punto muy conocido. El punto de partida es que vivimos en una época de disrupción. Una época de disrupción tiene características particulares que consisten en lo siguiente: destrucción de ciertas estructuras y construcción de nuevas estructuras, destrucción de nuevas ideas, construcción de nuevas ideas, destrucción de ciertas culturas, construcción de nuevas culturas. Vivimos en un mundo disruptivo, es lo que hay.
Todos sabéis que se llama actualmente mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero lo importante que tenemos que entender es eso, es que es entorno disruptivo. Y en un entorno disruptivo tan cambiante, tan volátil, tan ambiguo, ¿cuáles son las dos características esenciales que necesitamos desarrollar? El emprendizaje y la innovación. Tenemos que emprender cosas nuevas, probar nuevos caminos, y esos caminos no pueden ser locuras colectivas, sino oportunidades colectivas que abran a mil posibilidades. Pero, ¿qué es lo que favorece que emerja ese emprendizaje y esa innovación? El liderazgo. ¿Por qué el liderazgo? Porque el liderazgo crea lo que se llama espacios de posibilidad. Si tú desarrollas un liderazgo a tu alrededor, un liderazgo verdaderamente inspirador, vas a ver cómo de manera natural las personas de tu organización, las personas de tu entorno, empiezan a dar ideas de mejora, empiezan a emprender nuevas acciones. No se les cae el bolígrafo a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, porque se sienten llamados a crear algo extraordinario. Y el liderazgo pues tiene su impacto en el emprendizaje y tiene su impacto en la innovación. Es que me han dicho que había un paso de una serie de coches con inhibidores de frecuencia, que igual hacía un agujero en el mando a base de apretar. O sea que si veis que me pongo así es que le estoy dando. Bien, vamos a ver, una persona cuando cambia. Una persona cambia, hablo de un cambio profundo, un cambio transformado en su vida, al menos en mi experiencia, por dos razones. La primera, porque es una persona que tiene éxito en la vida, ha conseguido éxito, la reconocen, vive bien, vive cómodamente, pero aún así no sabe por qué no es feliz. Le preguntan, ¿por qué no eres feliz? Le pregunta a alguien cercano, en una conversación íntima, confidencial. Pero si te llevas muy bien con tu pareja, con tus hijos bien, tienes una buena situación económica, ¿por qué no eres feliz? No lo sé. Cuando una persona se da cuenta de que después de una trayectoria profesional exitosa no es feliz, de que tiene bienestar pero no tiene felicidad, entonces se abre una puerta a la oportunidad. ¿Pero qué ocurre? Que esa puerta da miedo, porque es desconocida. Sí, no, yo quiero ser feliz, pero oye, es que no sé lo que hay ahí. Y el ser humano entonces tiene que descubrir cómo se enfrenta, cómo se relaciona con la incertidumbre. Otra razón por la que una persona puede cambiar, puede elegir el camino de la transformación, es porque francamente no se ve ni exitoso ni feliz. Y en ese punto donde toca lo que se llama insatisfacción inspiradora, se hace una pregunta: ¿hay algo más? ¿Puedo optar a algo más en mi vida? ¿Puede mi vida mejorar de alguna manera? Y sigues sintiendo esa sutil llamada de lo profundo que quedaba tan bellamente reflejada en la canción Anthem de Leonard Cohen. Hay una grieta en la pared a través de la cual penetra la luz. Pero a pesar de la desesperación, a pesar de que no se siente exitoso, no se siente feliz, abrir esta puerta es de nuevo lidiar con la incertidumbre. Y por eso hay personas que sin tener lo que ellos consideran éxito y sin sentirse felices, no están dispuestos a salir de su zona de confort. Prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque para ellos lo bueno por conocer no se llama lo bueno por conocer, se llama incertidumbre. Lo que he visto yo a lo largo de los años es que el viaje de transformación requiere tres elementos. Si te falta alguno de los tres, este viaje no se puede producir. El primer elemento es la inspiración. Si hoy nosotros descubrimos que hay algo, una posibilidad en nuestra vida que no habíamos considerado y que puede marcar un antes y un después, sentimos lo que se llama el fuego de la inspiración, el chispazo de la inspiración, las ganas de moverte en una dirección. Pero no es suficiente eso, al menos en mi experiencia. Tienes que tener el convencimiento de que eso tú lo puedes alcanzar.
Porque sí, te pueden poner una posibilidad maravillosa, qué maravilla, todo el mundo bueno y tal cual, pero eso es inalcanzable. Si tú no estás convencido de que es posible para ti, ¿cómo vas a comprometerte? En cuanto te encuentres el primer obstáculo, te echarás para atrás. Edison no se echó para atrás después de más de 1000 intentos con la bombilla incandescente porque él estaba comprometido. ¿Por qué estaba comprometido? Porque estaba convencido de que antes o después encontraría una forma para crear esa nueva forma de iluminación. Pero no es bastante todavía el convencimiento, necesitamos algo más. Y ese algo más es la acción como entrenamiento. Es un entrenamiento donde tú poco a poco vas mejorando, como hizo Edison. Edison hizo al menos que sepamos 1000 entrenamientos diferentes, 1000 formas distintas de abordar la bombilla incandescente, hasta que dio con la clave, el filamento que finalmente le dio el éxito. Y ese entrenamiento lo que te tiene que llevar es avances. ¿Cuáles fueron en el caso de Edison los avances? Que sus filamentos cada vez aguantaban más las elevadísimas temperaturas de la corriente eléctrica. Entonces esto es importante que lo tengamos muy presente. Estoy inspirado por una posibilidad, estoy convencido de que es accesible para mí, estoy dispuesto a entrenarme y a valorar esos avances, esos logros. Entonces entras en una espiral que es lo que se llama un círculo virtuoso. El ser humano piensa mucho más en límites que en posibilidades. Tú le dices a una persona, este ejercicio lo he hecho, a ver, le das una hoja de papel, le das un boli y le dices, a ver, pon cosas de ti que no te gustan, cosas que no se te dan bien. Oye, salen chispas de ese boli. Y cuando se te acaba el folio, ¿hay más? Tú le dices, habla de talentos, habla de capacidades tuyas, y es que no falla, ¿eh? ¿No así? Como el pensador de Rodin. Porque nuestra mente se encarga, lamentablemente, de que el foco de atención vaya a los límites y no a las posibilidades. Y yo os voy a decir una cosa que es lo mejor que he visto después de muchos años. El mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. ¿Que en el mundo real hay dificultades, hay límites? Sí. Pero los límites que genera el mundo mental, haciéndote creer que pertenecen al mundo real, son los que verdaderamente evitan emprendizaje e innovación.